Buenas tardes, buenas noches, amigos televidentes. Una vez más con ustedes en nuestro programa Reflexiones al Margen. Hoy vamos a tratar un interesante tema con unas notas al margen de reconocidos especialistas en el tema. También vamos a volver en alguna medida sobre el tema tratado la semana pasada, que, como ustedes saben, fue sobre la ley de extinción, no la ley, sino el proyecto de ley de extinción de dominio, que estuvimos a comentar en compañía de Corina Rosario, quien estuvo por aquí por el programa. Hoy vamos a tratar un tema correlacionado con ese, que es el tema de la corrupción administrativa. ¿Qué es lo que se entiende por corrupción administrativa? Y en relación con eso, tenemos los datos de los resultados de Transparencia Internacional, que es el índice de percepción de la corrupción, que es un índice muy conocido y muy utilizado en todos los países y que en alguna medida influye en el ritmo vamos a decirle así, sí, el ritmo en que los gobiernos combaten este flagelo de muchos siglos, pero en especial de este siglo, de estos dos últimos siglos, donde las democracias se han consolidado en alguna medida del siglo XIX, del siglo XX y el siglo XXI, el tema de la corrupción administrativa. La Organización de Transparencia Internacional, que conocemos muy bien porque ha estado muy presente de alguna u otra forma en la vida política dominicana. En esta organización un grupo de expertos puntúa, le pone puntuación, le pone nota a un amplio grupo de países, unos 180 países con este tema, en relación con este tema, con los niveles de corrupción administrativa imperantes en ellos. Pero es un índice de percepción, ¿sí? Es lo que se percibe. En una escala, la escala que se utiliza es la escala de 0 a 100, donde los que están más cerca de 0 son los menos corruptos, o los países menos limpios o sucios, y lo que están cerca de 100 es la percepción que se tiene de bajos niveles de corrupción. Entonces ahí se obtiene, a partir de ello, se obtiene una clasificación de los países en función de esa percepción de la corrupción del sector público. Esta institución ofrece una tabla de esos 180 países donde figuran el ranking del lugar que ocupa, el ranking de la corrupción y también el índice de corrupción. Así como hay países que tienen altos niveles, que la percepción sobre la corrupción es muy, muy elevada, así también hay otros que son ejemplos. Entre esos ejemplos tenemos a los Países Bajos, que figuran, recuerden que 100 se trata de las naciones más limpias, menos corruptas, y 0 es cercano a 0, los países con un nivel de percepción muy alto de la corrupción. Los Países Bajos, por ejemplo, tienen una puntuación muy alta de un 82%. Nueva Zelanda, que es uno de los líderes, tiene una puntuación de un 88% de 100. O sea que ahí podemos hablar de que hay una percepción de una funcionalidad de la institucionalidad muy buena en estos países. Otro país que se destaca con menos puntuación es Canadá, que tiene un 77%. Suiza tiene un alto porcentaje, un 85%, de 0 a 100 tiene un 85%, donde también podemos decir que hay una democracia funcional, donde los funcionarios rinden cuentas y son transparentes, cumplen las reglas, cumplen los procesos, dicen cómo gastan los recursos y en qué, y cuál es el grado de eficiencia
y de eficacia en la utilización de esos recursos. Otro país que lidera la lista de los países más limpios, menos corruptos, es Dinamarca, con un 88%. Y otro, Finlandia, que como ha sido siempre, tiene una alta puntuación, un 85%. Y finalmente Singapur, que es un ejemplo para muchos y para mí también de modelo económico eficiente, de modelo económico con grandiosos resultados, y ni hablar en el tema de la institucionalidad, del ámbito institucional. Es un país sumamente organizado, disciplinado y enfocado en sus objetivos de desarrollo, con un ahorro nacional enorme. Singapur, que es un pedacito de tierra, pero no por ello, porque sea un pedacito de tierra, fue fácil la organización, lograr el nivel de organización y de desarrollo institucional que hoy podemos observar en Singapur, que puede ser un buen ejemplo a seguir por países permeados por este flagelo de la corrupción que sustrae recursos para otros usos alternativos prioritarios para el desarrollo nacional. República Dominicana, estamos hablando del año 2020, del año pasado, de este índice de corrupción del 2020, obtuvo una puntuación en el 2020 de 28 puntos, de 28%, perdón. De 0 a 100, 28 es un nivel muy bajo y se coloca en la fila de los países que tienen menos de 30 puntos, o sea que son los menos limpios y los más corruptos, como ustedes quieran entenderlo. 28 puntos, no tenemos la información del año 2021, pero no suponemos que sí va a seguir siendo, a pesar de que se han iniciado procesos anticorrupción muy importantes en el país. Parece que salir de un 28% y escalar una puntuación más alta es bien difícil, porque implica cambios institucionales, cambios de conductas políticas, mejoras en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, y en otros aspectos involucrados en este tema que frenan, acotan toda conducta pro corrupción en la administración o en el sector público, que dice que la corrupción denota, pone de manifiesto, en esencia, derivación o perversión de un estado ideal o condición natural. Perversión, vamos a decir, de un estado natural. El tema es, hay muchas nociones sobre lo que es ese, cuál es ese estado natural sobre el que hay perversión, lo que hay transformación de esa condición natural o ideal o estado ideal. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo podemos definirlo como un acto ilícito? Y si esa definición de ilicitud puede ser generalizada para que sea una definición válida. En el debate actual, el más reciente, la corrupción se define en términos generales, y podemos estar muy de acuerdo con esta definición general: todo abuso de poder público con fines privados. Escueta, breve y muy precisa. Todo abuso de poder público con fines privados, con fines de enriquecimiento personal, familiar, bienestar propio. Esa es una definición muy en Transparencia Internacional del año 1998. Ahora bien, esta definición resulta tan amplia, que parecería, o nos parece a nosotros, ustedes tendrán su propia opinión, que
resulta un poco difícil de operar con ella. Difícil de operar con ella en la práctica. Porque en ese caso, la corrupción incluye una vastísima o una gran, para no exagerar, una gran cantidad de actos ilícitos, como son el soborno, que es muy de moda aquí en República Dominicana, el nepotismo, muy, pero muy de moda en las instituciones públicas dominicanas, sobre todo en los ministerios, el tema del nepotismo. La extorsión, el fraude, el tráfico de influencias, que es también otro de los fenómenos muy conocidos en este país, el cohecho, ni hablar, el favoritismo, o sea, la conducta parcializada de funcionarios que ostentan atribuciones muy importantes en la administración, sobre todo en el nivel de los llamados órganos de gobierno del Estado, que son los ministerios. El tráfico de influencias y el favoritismo no es difícil de encontrar. También el lavado de dinero, que hay una ley especial en relación con el tema del lavado de dinero que ha resultado realmente ineficaz. Entonces, un momentico que aquí pasó algo. Todo eso son actos ilegales. Todo lo que hemos mencionado, soborno, nepotismo, extorsión, fraude, tráfico de influencias, cohecho, favoritismo, lavado de dinero, todos son ilícitos. Y el término y la definición de la entidad esta que hemos mencionado, que es Transparencia Internacional del 98, que dice todo abuso de poder público, de un poder público con fines privados, bueno, engloba todo esto, puede englobar todo esto. Ahora, esas actividades no son todas iguales en su extensión, no son todas iguales en sus causas ni en sus efectos. Hay un nivel de diferenciación entre ellas desde el punto de vista jurídico bastante amplio, diferencias muy amplias en cuanto a causas, en cuanto a extensión, causas y efectos. Esa es la realidad. Entonces, parecería como que la definición de Transparencia Internacional es un poco de muy difícil operación, para combatir el tema, el fenómeno complejo de la corrupción. Bueno, en esta ecuación, repito, corrupción es igual a monopolio de la decisión pública más discrecionalidad de la decisión pública menos responsabilidad en términos de rendición de cuentas. La corrupción se encuentra fundamentalmente bien alimentada, bien abonada en su terreno cuando las decisiones públicas se adoptan en un régimen heredado de Trujillo. Este estilo de hacer función pública, vamos a decirlo así, cuando se hace en un terreno de un práctico monopolio de personal u organizacional en el tema de la adopción de las decisiones, monopolio. Las decisiones no tienen ninguna acotación, ningún límite. Ese sería altísimas, ilimitadas facultades discrecionales. Por eso en las nuevas legislaciones, las nuevas políticas públicas se hace mucho hincapié en el tema del acotamiento de
de las decisiones, de la discrecionalidad en las decisiones, de usted hacer lo que le plazca, como le plazca y cuando le plazca. Entonces, eso es discrecionalidad. Ahora bien, si nosotros revertimos, bueno, el agente decisor es plural. Usted no toma una decisión sin consultarla, por lo menos con su equipo fundamental, aunque el equipo con frecuencia se ve también involucrado en actividades ilícitas, digamos, sustentadores de esas actividades ilícitas. Por supuesto, manejan las finanzas de la organización, manejan el tema del proceso de rendición de cuentas, manejan la planificación, o sea, manejan una serie de profesionales sin los cuales las licitaciones que ocurren generalmente en la dirección administrativa y financiera de los ministerios, donde se organizan. Entonces, si todo esto ocurre, no hay, los criterios de decisión no están tasados y medidos, delimitados, no hay fiscalización ni rendición de cuentas, bueno, pues es como un caballo desbocado. Hay que implantar a decisores plurales. El poder, lo que significa eso es que el poder es consensuado. Yo tomo una decisión de licitación pública de una obra que cuesta cientos de millones de pesos, pues esa decisión no puede ser suya solamente, no puede ser exclusivamente suya, tiene que ser plural, tiene que ser consensuada, tiene que intervenir otros funcionarios, otros responsables, incluida la ciudadanía, los mecanismos de intervención en estos asuntos de la ciudadanía. Entonces, si no hay eso, si los criterios tampoco los criterios de decisión no son tasados, acotados y los objetivos son bien claros, y tampoco hay fiscalización y rendición de cuentas, decíamos que la corrupción podría convertirse en un caballo desbocado o operarían esas intenciones en un medio ambiente mucho más hostil. Si menos hostil si eso no ocurre. Y eso ocurre, sería más difícil el tema de llevar a feliz término a actividades de corrupción. Decía un articulista que ahora no recuerdo el nombre, creo que en El Tiempo, yo tomé la nota porque me gustó, que él decía lo siguiente: al exigirse a las instituciones públicas una mayor transparencia y una demostración más precisa de sus logros, de la rendición de cuentas y la evaluación de la calidad del desempeño, que no debe descuidarse el tema de la calidad, de la medición de la calidad del desempeño institucional. Dice él, se ha convertido en un aspecto fundamental en la vida pública de las sociedades democráticas. Porque cuando a usted se le nombre un cargo público, a usted se le está delegando una autoridad, ya sea por contrato o de manera informal o por un decreto. No tiene un significado tan importante cuando usted se le nombra por decreto como un contrato formal. Entonces, y esa delegación de autoridad obviamente implica sanciones. Hay una normatividad que hay que observarse. Hay consecuencias. Lo único que en este país nunca ha habido consecuencias. Llega una administración y su grupo, un partido y su grupo, y hacen lo que le venga en ganas, lo que más convenga, no lo que más convenga a la ciudadanía y al desarrollo, sino lo que convenga más a sus intereses. Esa ha sido la práctica en más de 50 años de esta democracia que tenemos.
Entonces, si es así, la rendición de cuentas es como una especie de conjunto de procesos en el que yo estuve muy involucrado durante mis 25 años en la administración. Eh, Son un conjunto de procesos, normas y actividades que son aprobados y que dan definición a este sistema general de rendición de cuentas. Es un asunto muy importante porque se confunde ese proceso, esas normas, esos protocolos, esas actividades que llevan a un resultado que es rendir cuenta, ofrecer cuentas a la ciudadanía en términos de qué es lo que usted hace, cuáles recursos utilizó, cuántos recursos utilizó, para qué fines, cuáles son los resultados e impactos de ese uso de esos recursos, ¿verdad? Todo este proceso de rendición de cuentas eh, se organiza debidamente, se pasa a archivo y luego entonces pasa a un instrumento de la rendición de cuentas, que es la transparencia. La transparencia significa que las razones que subyacen en toda decisión gubernamental y administrativa, así como los costos y recursos que se utilizan para que esa decisión se plasme en los hechos, en una actividad concreta, de esos recursos y los costos implicados en esos recursos, que la transparencia significa que todo esto esté accesible de una manera fácil a terceros, que sean claros, que esa comunicación ocurra de una manera clara de todo eso que acabo de decir, que sea público general en los portales web de cada institución, de una manera que no les resulte para nada difícil acceder y entender esa información. Es más, debe de en países, en esos países que tienen 87 de 100, que son los más limpios o los menos corruptos, lo que se acostumbra es añadir notas explicativas de cada cosa, porque hay conceptos que el público en general no maneja y que deben ser debidamente explicados en los portales web de cada organismo público existente. Por tanto, no implica rendir cuentas a un destinatario específico. No, la transparencia no es eso. Eso es rendición de cuentas. Es la práctica, digamos, de colocar en una vitrina, vamos a llamarle vitrina pública, para que todo interés, no importa el grupo social al que pertenezca, no importa su condición de pobre o de rico, pueda revisarla, pueda analizarla y pueda usarla también como se ha usado, por ejemplo, por el periodismo de investigación que tenemos aquí en este país, que ha sido usada esa información para sancionar o para proponer sanciones o para poner en evidencias a funcionarios que son unos farsantes, que están diciendo que están haciendo una cosa y están totalmente en otras operaciones de carácter ilícito, pues son de carácter ilícito. Si hay anomalías, esta información, cuando se analizan debidamente por personas suspicaces, inteligentes, que tienen la capacidad de cruzar información, cruzar variables y llegar a resultados un poco tortuosos para los funcionarios a los que se le señala. Entonces, esto puede conducir a los tribunales. Entonces, la transparencia es un instrumento de la rendición de cuentas, no es rendición de cuentas. Es un elemento fundamental del sistema global de rendición de cuentas, un instrumento del sistema global de rendición de cuentas, pero no es la rendición de cuentas en sí misma. Queríamos aclarar estos conceptos porque vemos que se usan mucho y se usan mucho al más alto nivel y vemos que hay confusión
alcance y contenidos, y simplemente queríamos aportar en su aclaración. Vamos a los siguientes segmentos de este programa que traen interesante información y sobre todo una entrevista que le hiciera Carolina Santana al senador Antonio Taveras, que a mí me pareció muy interesante porque es muy aclaratoria, es muy explícita en lo que concierne al tema de la semana pasada que tratamos en este programa, del proyecto de ley de extinción de dominio y de otros componentes de una, digamos, de una serie de acciones que se están tomando a nivel congresual para avanzar con este país. Ahí está el Código Penal, está la ley de extinción de dominio y hay otros temas interesantes, aparte de su actitud, la actitud de este senador, que nos parece bien sincera, bien constructiva, eh, con conocimiento de causa, que está siendo básicamente liderada por él. Vamos a ver esa entrevista en el próximo segmento y también le vamos a traer una cápsula educativa sobre el tema este que hemos hemos tratado de conceptualizar de la rendición de cuentas en el sector público o en la administración. Seguimos con el desarrollo de este programa. Muchas gracias. Que se debaten y transcurren las cosas, dejaría entrever que existe una fuerza del maletín en el Congreso. Existen muchos intereses externos, por lo menos al Senado y me imagino que también en la Cámara de Diputados, que hacen que se apruebe o no se apruebe un proyecto. Por eso queremos la ley del lobby, para reglamentar las actuaciones de esos intereses. El tema del momento es el Código Penal, senador. ¿Qué ha pasado con el Código Penal que, según el diputado José Horacio Rodríguez, llegó al Senado con modificaciones que no fueron las que transcurrieron en la mayor parte del proceso en la Cámara Baja? Mira, tú sabes que es un código de los años 1800, se le hicieron en algún momento algunas reformulaciones, hace 20 años está dando vuelta en el Congreso, pero hace un año se depositó de nuevo y la Cámara de Diputados tenía un año discutiendo este código. Trabajaron mucho, hicieron modificaciones importantes, se le quedaron modificaciones. Para eso hay dos cámaras, por si acaso se le queda a la Cámara de Diputados, pues el Senado pueda resarcir cualquier falla, ¿no? Pero a última hora, y eso lo denunció el diputado José Horacio, se hicieron modificaciones en voz viva, es decir, se paró un diputado en medio de la sesión y propuso modificaciones que son fundamentales para el tema de los derechos de la gente de este país. Y eso desnaturalizó ese código. Entonces, eso nos llegó a nosotros hace un mes allá, un mes y unos días. Pues nosotros, se sacó una comisión especial, debió de conocerse en la Comisión de Justicia. Y no se sacó esa comisión especial donde a nosotros nos propusieron para que estuviéramos y bueno, estuvimos ahí. A pesar de nuestra protesta en el hemiciclo, para que no se violentaran los reglamentos del Senado y eso fuera a la Comisión de Justicia, que muy bien podía conocerlo sin ningún tipo de problema. Pero bueno, eso es otros asuntos, ¿no? Ahí aprobamos una hoja de ruta. Propusimos la siguiente hoja de ruta. Primero, leer el código en la comisión de 9 senadores y senadoras. Segundo, escuchar a todos los actores que querían pasar por allá para exponer sus ideas sobre algunos cambios. En el código escuchamos a las iglesias de todo tipo, escuchamos a finos, escuchamos a diferentes abogados penalistas, a sacerdotes, bueno, a la
a la comisión de la Procuraduría General de la República. En fin, y luego la hoja de ruta terminaba analizando toda la propuesta e incorporando toda la propuesta válida para hacer un código que no le dejara ventana abierta al crimen organizado ni a la corrupción, ni al abusos de niños ni adolescentes, ni al abuso de la mujer, ni conculcara ningún tipo de derechos a ninguno de los dominicanos que vivimos en este país. Bueno, como el tiempo de un mes era poco y no habíamos completado la hoja de ruta, se escuchó al equipo de doña Miriam que se convocó el lunes pasado vía Zoom, porque doña Miriam no podía ir y una de las personas, el presidente de la comisión, tenía COVID, ¿no? Y nos convocaron para escuchar las recomendaciones de la Procuraduría. Bueno, y ahí se inventaron un quórum, se inventaron porque fue así, porque el reglamento del Senado no permite deliberar vía plataforma digital, todavía no lo permite. Y solamente en el Senado estábamos nosotros y el senador de La Vega. Inmediatamente terminó doña Miriam, pues el senador de San Francisco, Franklin Romero, propuso que se votara para que el código se dejara tal cual fue de la Cámara de Diputados. Es decir, y no tuviéramos que volver a una rediscusión, ni tuviéramos que atender a todas las sugerencias de 25 organizaciones y gente que pasaron por allá, penalistas, y no tuviéramos que incorporar lo que la procuradora estaba explicando muy bien de la necesidad de incorporarlo a ese código. Ellos votaron. Antes de ellos votar, nosotros llamamos la atención del equipo técnico del Senado que explicara si se podía, y ellos dijeron que no, y como quiera votaron. Hoy trataron en la sesión que acaba de terminar de pasar ese informe, pero no pudo pasar porque hay unos de ellos que está fuera del país. Hay unos de ellos, el presidente tiene COVID, está internado, y sin embargo fue al Senado a firmar ese informe, teniendo COVID. Entonces... ¿Con COVID, senador? Sí, con COVID. Eso fue lo que se dijo. Y fue al Senado a firmarlo. Entonces, hay toda una serie de situaciones que están pasando alrededor del código que se ha querido vender a la opinión pública que el tema es un debate de carácter ideológico y religioso por las tres causales, y no es así. O que el tema es que se quiere imponer una agenda LGBT a este país por organismo internacional, y ese no es el tema. El tema es un tema de derechos, pero también es un tema de carácter penal. Por ejemplo, doña Miriam explica bien en su carta que le dirige al presidente del Senado las debilidades que hay en términos de las penas, por ejemplo, en corrupción, las debilidades que hay en cuanto a la no definición clara de lo que significa corrupción administrativa, por ejemplo. Por ejemplo, ahí hay un tema con la persona jurídica. Se dice que se va a multar y a penalizar personas jurídicas, es decir, compañías, organizaciones que sean personas jurídicas, pero los partidos políticos son personas jurídicas y sin embargo a los partidos políticos les saca de esas penalidades. Es decir, que si hay dinero que reciben los partidos de fuente mala vida, narcotráfico, lo que sea, entonces los partidos políticos no se les va a sancionar. Y eso no puede ser, ¿entienden? Entonces hay mucha disparidad en ese código con el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal es que organiza cómo es que se va a implementar el Código Penal. Entonces, si hay disparidad entre los dos, entonces el Código Penal no se va a poder aplicar. Pero también hay un tema fundamental que tiene que ver con lo que en su momento antes llamábamos autor intelectual y autor material. Al autor intelectual de un crimen, por ejemplo, no se le está penalizando. Se está penalizando al que comete el crimen. Entonces, cosas como esas que son fundamentales para este país, para organizar este país, entonces se están dejando fuera y no puede ser.
Entonces, esa es la lucha que hay. Y hay muchos intereses de por medio, que no son los intereses ideológicos ni religiosos. Eso es lo que se ha querido vender sobre este debate del código. ¿Entiende? Y es eso. ¿Quién preside esa comisión especial? ¿Quién fue la persona o el legislador o la legisladora que llegó a firmar a pesar de tener COVID? El senador del Seibo. El patriotismo llega tanto. ¿Entiende? Mire, se ha querido vender que lo que nos oponemos a que ese código se apruebe como está, con derechos fundamentales conculcados, que somos pasibles inclusive de que si ese código se aprueba con toda la falencia que tiene y con la negación de derechos que tiene ese código, pudiéramos estar siendo sancionados porque nosotros somos signatarios de varios tratados internacionales que aseguran los derechos de la gente y lo estamos violando en ese código. Entonces, se ha querido vender que los senadores que estamos opuestos a que se apruebe de esa forma, con toda esa falencia, queremos dejar el código PERIMA. Señores, para que el público entienda, un proyecto de ley tiene 2 legislaturas. Cuando se vence la segunda y no se ha aprobado, pues vence, perime. Lo único que hay que hacer es inmediatamente al otro día presentarlo de nuevo. Y eso es lo que hemos dicho. Sigamos trabajando el código, incorporando, enriqueciendo el código, tratando de que ese código no lo vayan a atacar en el constitucional, ni lo vaya a vetar el presidente, ni nos vayan a sancionar internacionalmente por negar derechos, y vamos a durar 15 o 20 días más incorporando lo que hay que incorporar a ese código para que sea un código del siglo XXI, moderno, un código que nos asegure que los criminales no se nos van a escapar por una ventana, ni los corruptos, ni los abusadores de niños, niñas, adolescentes, ni que las minorías que tienen otro tipo de orientación sexual, que hay que respetarlo porque son seres humanos, se le vayan a negar los derechos. ¿Entiende? Entonces, la propuesta siempre fue, sigamos trabajando, escuchando y discutiendo, pero se quiso apresurar y se quiso vender ante la opinión pública como que el mundo se acababa el 15 de agosto cuando esta legislación termina. No, ese código se va a someter de nuevo el mismo 16 y el 18, que es el próximo día de trabajo, vamos a seguir discutiéndolo. Y si hay voluntad política, en 20 o 25 días vamos a tener un código aprobado, sin todas las lagunas y sin la consecuencia de poner artículos que niegan derechos. Senador, hay una parte de la población que ante las denuncias que usted ha hecho sobre el Código Penal se ha dado cuenta que esos problemas de fondo con el tema de la corrupción también eran aspectos que, además del tema de los derechos, requerían de la atención ciudadana. Así es. Entonces, una parte de esa ciudadanía, senador, ha dicho, ¿qué pasaría si esos ilícitos contenidos en el Código Penal despenalizan los ilícitos por corrupción que ahora están siendo procesados? Y de repente, la gran pregunta sobre el Código Penal es, como la Constitución dice que quien esté sometido a la justicia o preso por un delito, que luego una ley dice que ya no es delito, puede ir libre. ¿Podría pasar eso en este país con el proyecto de Código Penal que tienen ahora? Pudiera pasar, pero no va a pasar. No va a pasar. Yo he dicho que este país ha entrado en un nuevo ciclo político donde la gente es protagonista central, exigiendo transparencia. Pero si se aprueba como está ahora. Claro, pudiera pasar eso. Y eso son de las cosas que no se le ha dicho a este país. Son de las cosas que a este país no se le ha dicho. Entonces, repito, se ha querido llevar un falso debate. Hace mucho sabemos que las 3 causales no van a pasar en ese código. Eso lo sabemos. El presidente de la República propuso una ley especial y se está trabajando en eso y se está trabajando en una ley de referendo para preguntarle a la ciudadanía lo que quiere con las 3 causales. Y sabemos eso, ¿me entienden? Pero el falso debate se ha llevado con que la situación en el Senado son lo pro vida o lo que no son supuestamente pro vida, ¿me entiendes? Falso debate para esconder
los temas de fondo que hay en ese código y que hay que resolver. Queremos una sociedad decente, queremos una sociedad de leyes, de instituciones, queremos una sociedad de derechos. Por lo menos yo estoy en el Senado para pelear por eso. La ley de extinción de dominio ha sido una ley exigida por muchos años por una parte importante de la ciudadanía más preocupada con el tema de la impunidad. No obstante, ahora que hay un proyecto de ley, algunos expertos dicen que tiene debilidades en lo que tiene que ver con el debido proceso. ¿Qué podría decirnos para entender mejor esos señalamientos? Mira, eso es un proyecto de ley que, primero, que es un mandato constitucional. El artículo 51 de la Constitución del 2010 manda a hacer esa ley. Segundo, es una ley que tenía 7 o 8 años dando vuelta también engavetada en el Senado. Nosotros, el equipo nuestro de Santo Domingo, y atendiendo a nuestra agenda legislativa de institucionalidad democrática, pues tomamos el proyecto de ley y los transformamos. Entonces, pedimos una bicameral, no la puedo presidir porque somos proponentes, la está presidiendo el senador Pedro Catrén de Samaná. ¿Qué estamos haciendo con la ley? Bueno, hicimos una hoja de ruta igual como la que hicimos. Estamos leyendo ya el proyecto, vamos a empezar a leer el proyecto. Tenemos una serie de seminarios y talleres. Tenemos mesas de especialistas, tanto nacionales como internacionales, que nos están ayudando a reformular más esa ley para que esa ley no caiga o no sea un elemento de abuso de poder. ¿Te entiendes? Pero es una ley fundamental para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, porque lo que busca esta ley es un proceso diferenciado de lo penal, es decir, 2 procesos, uno civil a la cosa in re, como se llama en derecho, y un proceso penal. Usted sabe que los procesos penales a veces duran mucho tiempo y a veces se le condena penalmente, pero no se le quita los bienes. O a veces sale absuelto, pero todos sabemos que por algún subterfugio ha salido porque fue mal elaborado un expediente, etcétera, pero sabemos que todos los bienes que tiene provienen de hechos ilícitos. Entonces, se quiere un proceso civil rápido, con todas las garantías procesales, para que cuando a usted se le requiera demostrar la licitud de sus bienes, usted lo demuestre un proceso civil rápido con todas las garantías. Entonces, de eso se trata. Si usted no puede demostrar de dónde usted sacó sus bienes, pues se lo van a decomisar. Es una ley de decomiso civil, como se le llama en los Estados Unidos. Es una ley que va contra la corrupción administrativa básicamente y contra el crimen organizado. Hay países donde esa ley es más dura. Nosotros pretendemos, y somos de opinión, que en un país con una débil institucionalidad, una institucionalidad tan frágil, tenemos que buscar intermedios, o sea, para que esta ley no se convierta en una ley donde el que detenta el poder en un momento determinado pueda abusar de su contrario político o pueda aplicársela a algún empresario porque le está haciendo competencia. No, nosotros vamos a especificar bien cuáles son los delitos que se van a tipificar para que sea pasible de ser decomisado un bien por esa vía civil. Teniendo en cuenta eso que le mencionaba, de que algunos abogados hacen señalamientos acerca del debido proceso y escuchando lo que usted menciona, de que si una persona no puede demostrar el origen de sus bienes, digamos, estaría sujeta a un decomiso civil o a una extinción de dominio, me pregunto si el fardo de la prueba, si la obligación de demostrar, de probar, va a caer sobre la persona enjuiciada. Lo pregunto porque el principio del debido proceso establece que se presume la inocencia de la persona investigada. Entonces, quien acusa tiene la obligación de demostrar lo que dice. Pero si es lo contrario, tal y como usted menciona, de que si una persona no logra mostrar que es lícito, entonces no se presume la inocencia. ¿Cómo sería que funcionaría según el proyecto de ley de extinción de dominio? Es una discusión que tenemos ahora, porque
existen muchas diferencias en la aplicación de la ley, tanto en México, en Colombia, en Guatemala, ¿no? Entonces, es una discusión que estamos teniendo en una mesa de trabajo. Nosotros queremos que esa ley tenga cumpla con todos los requisitos para que constitucionalmente no sea atacada. Eso es una ley muy especial, especialísima, como se le llama en algunos países. Y sí, vamos a tener que, cuando una persona esté acusada penalmente y se le quiera abrir un juicio de extinción de dominio, esa persona tiene que demostrar dónde sacó el bien. O sea que sería invertir la Así carga probatoria. En ese caso, sí. En ese caso. Cuando sí. hay un caso penal abierto y cuando no. ¿O solo se activaría el proceso civil para personas penalmente enjuiciadas? No. Aunque no esté penalmente enjuiciada, puede abrirse un caso de decomiso civil. Por ejemplo, cuando una persona muere, pues ya la persona no está, ya el juicio penal no puede seguir, pero están las cosas que esa persona ha dejado y esos bienes hay que demostrar si son de origen lícito o no. Por ejemplo, en Colombia la ley se pasó e inmediatamente Pablo Escobar murió, los bienes estuvieron ahí, pues la acción penal contra Pablo Escobar se terminó porque murió, pero estaban los bienes. Si no hay una ley de extinción de dominio, pues esos bienes los van a heredar a la familia y ya lo van a lavar. Y no puede ser. Entonces nosotros estamos dándole a conocer esta ley a todos los sectores empresariales para que no tengan miedo. Pienso que todo el que está trabajando en este país honestamente tiene que entender que es una ley que va a crear un marco de seguridad jurídica mayor. ¿Por qué? Porque muchas veces en el sector empresarial se establecen competencias con gente que ha obtenido dinero ilícito y hace de todo con ese dinero. Puede vender lo que vende a mitad de precio con tal de lavar ese dinero y destruye compañías y empresas que tienen muchos años trabajando por las reglas. ¿Entienden? Hay otro tema que es con respecto a la ley, que es sobre aquel tercero de buena fe que ha entrado en un juicio de extinción de dominio. Y siempre hemos puesto el caso de que, por ejemplo, si usted es un dealer de carro, usted alquila un carro, en el carro se transportan drogas, pues ese carro cuando descubra que hay droga, pues posiblemente, o es casi seguro que se le va a empezar un proceso de extinción de dominio. Hay droga en el carro. Pero sucede que el dealer no conocía que se iba a transportar droga. Entonces, ese es un interveniente de buena fe. Pues nosotros estamos claros en que ese señor no puede ser procesado. O sea, no puede haber extinción de dominio en ese caso, porque se presume la buena fe. Y se demuestra la buena fe. Por ejemplo, un funcionario, escúchame que te interrumpa, un funcionario va a una función pública, un ministro. Sí. Pero de repente el ministro tiene casa multimillonaria, tiene vehículo carísimo, pero al señor se le abre un proceso penal por corrupción. Sí. Pues inmediatamente el Ministerio Público va a abrir un proceso penal rápidamente para recuperar esos bienes, sencillamente. Entonces hay países donde solamente hay un solo nivel de proceso. Nosotros le hemos puesto dos, normalmente que el individuo pueda apelar, ¿no?, en una segunda instancia. Pero tiene que ser un proceso rápido, 8, 6 meses, un año, con todas las garantías procesales. Le decía que estas conversaciones son buenas para entender esos proyectos de ley, para que la ciudadanía sienta que comprende de qué van los debates de fondo sobre los proyectos, y hemos conversado un poco sobre el Código Penal y hemos conversado sobre la Ley de Extinción de Dominio. Creo que de los proyectos que mencionaba usted como los más importantes de la Comisión Permanente de Justicia, por tanto, restan el del lobismo y el de conflictos de interés. ¿Qué podríamos hablar como puntos neurálgicos de esos dos proyectos de ley? Mire, el del lobby es del senador de San Cristóbal, Franklin Garavito.
Es un proyecto de ley que viene a normar, ¿no?, la intervención de aquellos grupos de interés que giran alrededor del Congreso. Un grupo empresarial se siente lesionado por un proyecto de ley, pues va y lo discute con los senadores. Ahora se le invita al Senado, ellos participan, se le escuchan las comisiones, pero hay otras situaciones que pasan. Por ejemplo, en Estados Unidos usted puede hacer eso, y es lo que queremos acá, pero usted no le puede regalar un cigarrillo siquiera. La otra ley de conflicto de intereses viene también a normalizar, a crear normas para que, por ejemplo, mira lo que pasó en la lotería. La persona que estaba en la lotería era un administrador de banca de apuestas. Sin embargo, fue a dirigir lo que regulan a esas bancas, ¿no? Entonces, cuando esa ley se apruebe, por ejemplo, ninguna persona que haya estado, por ejemplo, siendo asesor bancario durante los últimos 5 años con los grupos bancarios, tú no puedes ser superintendente de banco. ¿Te entiendes? No lo puede ser. Aquí, cuando se creó la superintendencia de pensiones, hubo mucha discusión entre dos sectores bancarios, porque hubo un sector bancario que impuso la superintendencia de pensiones en ese momento. ¿Entienden? Entonces, eso es importante que se apruebe también. Senador, lleva 1 año. Hemos conversado acerca de los principales proyectos que lleva en la comisión que preside, pero le quedan 3 años de trabajo. Yo creo que esos proyectos le van a dar suficiente trabajo en esos 3 años, pero presupongo que hay otros proyectos que se encuentran todavía, digamos que en borrador, que usted pretende presentar como parte del porvenir de su oficina senatorial. Sí, pero eso vamos a ir por partes, porque queremos tener logro. Aprobar un proyecto de ley es muy difícil a veces. Hay que negociar, hay que consensuar, hay que convencer, hay que tener el apoyo de los sectores. Entonces, a veces un senador dura 10, 12 años, qué sé yo, 2 periodos, 3 periodos, y no logra aprobar un solo proyecto. ¿Te entiendes? Además, cuando son proyectos de ley que tocan intereses duros de esta sociedad, entonces es más difícil. Pero nosotros estamos optimistas que vamos a ser capaces de lograr aprobar proyectos de ley que puedan fortalecer la institucionalidad democrática de este país, precisamente porque esta sociedad está cambiando, esta sociedad quiere transparencia, esta sociedad está comunicada permanentemente, y esta sociedad tiene que empezar a exigirle a cada diputado o diputada, a cada senador o senadora, que cumplan con el mandato por lo cual ellos votaron. Y esto es una sociedad que esto es un país que toda la gente quiere tener, un país decente, un país de regla, un país de derecho. Aquí eso es innegable. La mejor forma de explicar la rendición de cuentas es con peras y manzanas. Estos son los ciudadanos, o sea, todas las personas que se reúnen para formar una comunidad y que para dirigirla eligen libremente a una autoridad que se va a encargar del gobierno de sus actividades. La autoridad es la persona ejecutora del poder, a quien su dotación de autoridad legítima le da la facultad de usar los recursos públicos para producir resultados de bienestar que van a recaer sobre los ciudadanos. Los ciudadanos, además de votar, deben hacerse corresponsables de los actos de gobierno, demandando que la autoridad les rinda cuentas de sus acciones y de los recursos que se le asignaron. Para ello, la autoridad debe mantener informados a los ciudadanos de manera constante y fluida. Esto se puede lograr a través de un sistema de rendición de cuentas. Este sistema consiste en 7 etapas. Inicia con la gestión de la información,
es decir, con el acto de dar evidencia. Esta evidencia se plasma en la documentación de lo que se hace y lo que se gasta. Con ella, se van armando archivos que a su vez formen los expedientes que van a ser la historia de los asuntos de gobierno. Los archivos y expedientes no tienen valor por sí solos. Este se adquiere en la medida que sean accesibles y usados por los ciudadanos. Por mandato constitucional, la autoridad debe garantizar la máxima publicidad de la información. A esto se le conoce como transparencia proactiva. Así está legislado porque la ciudadanía tiene el derecho fundamental de saber y, por lo tanto, el de preguntar. Y la autoridad tiene la obligación de contestar de manera veraz y completa. Para contar la historia, primero es necesario hacer las cuentas. Por eso existe la contabilidad gubernamental. La autoridad debe tener un sistema eficiente y efectivo que revele en qué se gastaron los fondos públicos, cómo se gastaron, con quién, bajo qué criterios y, sobre todo, cuál fue el beneficio para los ciudadanos. Como la autoridad fue elegida a partir de las promesas que hizo, la corresponsabilidad de la ciudadanía es asegurarse de que las cumpla. Para eso debe mantenerla vigilada, monitoreada y evaluada en todo el proceso de su actuación. Se debe comparar lo prometido con lo realizado, y lo realizado con los resultados o beneficios que se deriven de las obras. Porque lo prometido es deuda. La autoridad es un organismo de gestión. Su función es la adquisición de bienes o servicios y la procuración de obras públicas para cumplir, de manera óptima, con el mandato que se deriva de sus promesas. Para lograrlo debe administrar a proveedores gubernamentales y contratar a proveedores privados. Al hacerlo, establece con ellos una corresponsabilidad por sus productos, servicios y obras públicas. Cualquier colusión entre la autoridad y los proveedores es una forma de corrupción. La calidad de los acuerdos entre la autoridad y los proveedores y la transparencia de estos acuerdos nos permiten determinar si la autoridad sabe gastar. Para saber gastar, la autoridad debe tener mecanismos efectivos de asignación de recursos. Estos mecanismos deben incluir instrumentos de monitoreo y evaluación continua de lo contratado. De esa forma se puede evaluar el proceso y sus resultados. Si estos no corresponden a lo esperado, se pueden reasignar los recursos, modificar los planes o cambiar proveedores. Ningún plan es perfecto y es de sabios rectificar. Finalmente, es necesario revisar que la tarea esté hecha, y bien hecha. Para eso se requiere de un método de verificación. Por medio de una fiscalización detallada se puede comprobar si todo se ha realizado con apego a la norma. El método de verificación permite que los ciudadanos vigilen a la autoridad y evalúen su actuación, para que, ante un alto nivel de cumplimiento, se reconozca su labor o, en caso de deficiencias, se corrijan. En resumen, un sistema de rendición de cuentas, en su expresión más sencilla, consiste en que la autoridad dé evidencia de lo que hace, a través de archivos y expedientes abiertos a todos en todo momento, donde se muestren las cuentas del gasto público, reconociendo que lo prometido es deuda, demostrando que se supieron gastar bien los recursos, haciendo ajustes cuando sea necesario, y todo esto sujeto a la revisión de los ciudadanos que eligieron a sus gobernantes. Esto es la rendición de cuentas. Contar las historias de gobierno con la mayor claridad posible para garantizar que las acciones de gobierno no solo se hagan, sino que se hagan bien.